Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos vean. El día de hoy vamos a comenzar con la cuarta y última carga fundamental. Bueno, no es la última, pero sí de las cuatro cargas que vamos a estar analizando, que se dan en una viga. Aparte, pues ya vimos la carga axial, ya vimos el torque y también ya pasó la serie de cuatro videos donde estuvimos analizando los esfuerzos de flexión. De hecho, si recordamos bien, vamos a tomar un elemento de la misma viga y en este elemento de la misma viga vamos a ver que pues por ahora le vamos a dar un diferencial, una longitud diferencial de X. Bien, ahora, habíamos partido del hecho de la flexión, donde aquí había un par M1 que causaba tensión arriba con presión abajo, y obviamente este debía de equilibrarse con otro momento. Sin embargo, la realidad es que este momento no es un valor constante, sino que va cambiando conforme pues me voy moviendo a lo largo de la viga. Eso es algo que nosotros ya habíamos visto previamente. Y bien, el día de hoy vamos a ver este tipo de carga que se llama el cortante transversal, donde no solamente cuando hay flexión se da lugar a la flexión que ya estuvimos revisando, sino también a un efecto de cizalladura entre dos componentes de cortante, como a continuación lo voy a mostrar en la figura. Aquí nosotros tenemos del diagrama de cortante y momento flector un elemento a cualquier punto de la viga, es decir, aquí ustedes tienen la viga, bueno, no la voy a poner, voy a cambiarle el color, ¿no? Aquí nosotros tenemos una viga y dicho elemento, por ejemplo, digamos que se encuentra aquí, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es que este elementito de la viga lo estamos viendo de cerca y suponiendo que pues obviamente no hay un momento constante, que es el caso general, este va a variar por un incremento de m a lo largo de dx. Otra cuestión importante es la que tiene que ver con los cortantes transversales, porque nosotros cuando hacíamos el equilibrio de diagrama de cortante y momento flector, nosotros no solamente teníamos el efecto de las m's, sino también el efecto de las v's. Vamos a suponer que esto v es relativamente constante en la sección. Lo que más me interesa es ver qué es lo que ocurre con el momento. Y pues naturalmente podrán decir, pues fácil, profe. Cuando nosotros dibujamos el elemento de la viga, nosotros vamos a tener como consecuencia un perfil de flexión a lo largo de un eje neutro, tal y como ya lo mostramos en los videos anteriores. Entonces aquí está lo que vamos a denominar como el eje neutro de la viga. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener un perfil de flexión, típico de flexión, ya conocido, tensión arriba, compresión abajo, y acá también, tensión arriba, compresión abajo. Aquí me equivoqué. Ahí está. Pero hay una gran diferencia. Cuando nosotros teníamos este esfuerzo causado por el momento, nosotros podríamos decir que sigma es igual a my sobre i, donde i ya dijimos que es el momento de inercia de la sección transversal y y es precisamente la distancia con respecto al eje neutro donde está nuestro punto de análisis, que en este caso lo vamos a poner, por ejemplo, sobre el punto A. Dicho esto, sabemos que del lado derecho de la viga nosotros vamos a tener un esfuerzo sigma prima, donde aquí hay un cambio en m de m, y pues obviamente con la y, que es la distancia al eje neutro, y la i, que es la inercia del cuerpo. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esta variación? Bueno, cuando nosotros hacemos un equilibrio con respecto a x, vamos a ver o vamos a probar que dicho cuerpo no está efectivamente equilibrado. Por ejemplo, si hacemos sumatoria de fuerzas en x positivo para la derecha igual a 0, nosotros vamos a ver que en general yo puedo tomar el perfil del momento. Aquí tenemos nosotros el esfuerzo multiplicado por un diferencial de área, es decir,
tenemos el perfil de esfuerzo y dicho perfil de esfuerzo, que en este caso si yo estoy trabajándolo sobre el punto A, pues sobre este punto va a haber un diferencial de área, ¿no? Hay cosas que no cambian y una de ellas es la definición del esfuerzo localizado, que es la tasa de fuerza normal con respecto al área. Entonces aquí vemos que si nos ubicamos en A, este esfuerzo me va a ocasionar una fuerza hacia la izquierda, mientras que por el otro lado yo voy a tener el mismo esfuerzo, el sigma prima A. Si quieren incluso lo podemos dejar especificado así, ¿no? Este lo bajamos y acá arriba nosotros vamos a tener menos sigma de A y lo voy a tener más sigma prima de A. Y esto tendría que ser igual a 0. Al final, aquí tenemos M más dm con respecto a I, Y y finalmente de A, ¿no? Si nosotros simplificamos la expresión, vamos a aplicar en este caso ley distributiva para el segundo y el tercer término de esta ecuación. Por un lado tenemos my de A sobre I, ¿no? Lo cual se cancela perfectamente. Sin embargo, el segundo término, que sale precisamente de la misma ley distributiva, nos va a quedar dmi y de A. Y pues, tras cancelar estos términos, nos queda un tercer término que no es despreciable y por lo tanto es desigual a 0. Dicho término habrá de equilibrarse por una componente de esfuerzo que vamos a descubrir que es de carácter cortante transversal, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a enfocar ahora en un corte del elemento que va desde el punto A hacia abajo. Básicamente nos vamos a estar enfocando en este elemento que vamos a poner de color azul. Pues aquí nosotros tenemos dicho elemento, luego aquí vamos a terminar de dibujarlo y pues con esto voy a lograr el equilibrio. Si yo hago esa partición de tal manera que pues aquí se queda el punto A, que es a la altura donde hacemos el corte, vamos a ver algunos aspectos interesantes. Primero, vemos que los perfiles de esfuerzo se van a ir cortando. Por ejemplo, aquí yo tengo un esfuerzo de perfil normal y aquí yo tengo el otro esfuerzo normal, el otro perfil de esfuerzo normal ya partido, de tal manera que aquí se me va a generar un prisma de esfuerzos. Este prisma de esfuerzos puesto acá, pues se va a denotar de la misma manera como sigma igual a my sobre i. Y de este otro lado, sabiendo obviamente que la longitud de este elemento sigue siendo de x, vamos a tener lo que se conoce como sigma prima con la expresión ya dada, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es dibujar el mismo bosquejo, pero vean ustedes cómo trabaja la flexión. Aquí estamos trabajando con un perfil que está ocasionando tensión, ¿no? Y aquí tenemos sigma prima igual a m más dm, y todo esto con respecto a i. Como dijimos, a la altura del corte, esto tiene que balancearse. Y como hay una ligera ventaja por parte de la carga hacia la derecha, por equilibrio, tiene que generarse un cortante hacia el otro lado. Y este cortante te está generando precisamente en esta cara. Bien, si nosotros queremos volver a hacer equilibrio de esfuerzos, tenemos que tomar en cuenta, pues, sobre qué área está actuando dicho cortante transversal. Y para eso tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Primero, el largo del elemento, que en este caso, este aquí corresponde la longitud de x, porque estamos tomando el mismo elemento que está acá arriba. Pero también vean ustedes que hay que tomar en cuenta esta dimensión lateral. Esta dimensión lateral hace referencia al ancho o a la base de dicho cuerpo, la cual debe de ser paralela al eje neutro. Bien, ahora, dicho esto, vamos a volver a intentar el equilibrio o la sumatoria de fuerzas con respecto a X.
positivo para la izquierda ahora, igual a 0. Entonces vemos por un lado que hay un esfuerzo que se está aplicando sobre A. Este esfuerzo es variable, por lo tanto, nosotros lo podemos caracterizar como la integral de sigma de A. Por su parte, del otro lado voy a tener la integral de sigma prima de A. Y finalmente vemos que este esfuerzo cortante transversal va a estar actuando de manera relativamente constante a esta altura por B por dx, ¿no? Y todo este equilibrio ya debe ser igual a 0. Ahora, vamos a desarrollar estas integrales una vez más. Sabemos que sigma es igual a MY y sigma prima sería M más dm y. Finalmente, el tau, y obviamente pues son integrales de área, ¿no? Finalmente, el tau BD se va a quedar exactamente igual. Y esta ecuación se iguala a 0. Bien, si nosotros desarrollamos estas expresiones, por un lado, este término de aquí se va a quedar exactamente igual, mientras pues le aplicamos ley distributiva. Por un lado, voy a tener este término que se va a cancelar, pero por otro lado, voy a tener este otro término que lo vamos a tener que manejar más adelante. Por su parte, aquí nosotros tenemos tau b de x igual a 0. Bien, lo que sigue es, pues, ir cancelando naturalmente los términos que son iguales y nos quedamos con esta integral. Hay detalles de esta integral que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Antes de hacer el despeje para tau, nosotros queremos encontrar precisamente cuánto vale dicho tau que va a terminar equilibrando la situación. Por lo tanto, el cortante transversal es una componente de esfuerzo que sale para equilibrar los momentos flectores, ¿no? Bueno, ahora, aquí de esta integral vamos a ir sacando tres cosas. Primero, podemos sacar el momento y podemos sacar la inercia, porque esas en una sección transversal son constantes. Y como mi diferencial es de área, pues todo lo que sea constante a través de la sección se saca. Por su parte, D y A se dejan dentro. Aquí tenemos tau b de x. Y todo esto igual a 0. Bien, ahora hay que tomar en cuenta de dónde a dónde estamos tomando esta integral. Porque aquí lo importante es, pues, de dónde a dónde se está haciendo. Siempre tomando como referencia el eje neutro. La partición nosotros la hicimos desde un punto arbitrario. Sin embargo, vamos a tomar como nuestra referencia ya al eje neutro. Vamos a identificar primero la distancia de la partición a la que nosotros estamos denominando como V. Aquí prácticamente a esta distancia de la partición la vamos a llamar V. Mientras que a la distancia total la vamos a llamar C, que esto ya sale del cálculo de centroides que nosotros vimos en las lecciones pasadas. Eso quiere decir que dichas distancias van a delimitar mi integración del cuerpo. Por lo tanto, esta integración iría desde V hasta C. Y eso es algo que nosotros debemos de notar en esta integral de aquí. Bien. Naturalmente lo que sigue es despejar tau. Entonces, si despejamos tau, nos va a quedar, por un lado, esto ya positivo, inercia, y luego por otro lado aquí tenemos B, tenemos dx, y por el otro lado vamos a tener la dichosa integral, ¿no? Bueno. Ahora, esta derivada que ven aquí tiene una definición y viene de los diagramas de cortante y momento flector. Si ustedes se bajan del cortante al momento, saben que hay que integrar, por lo tanto, el momento es la integral del cortante con respecto de x. Pero ¿qué tal si de repente quitamos la integral
y nos regresamos precisamente a los diferenciales. Pues me va a quedar que el cortante es la derivada del momento con respecto a X. Es aquí donde entra el famoso cortante transversal. Esto de aquí pues es de los diagramas que ya los vimos previamente, ¿no? Bien. Entonces aquí el tau ya me queda de esta forma. El cortante, la inercia y el ancho de cara van a ser constantes fuera de la integral. Mientras tanto, tenemos que terminar definiendo esta última. Esta es lo que se conoce como el primer momento de área y es la antesala para calcular un centroide. En este caso, la manera en cómo nosotros podemos evaluar esta propiedad de sección es a través de lo que se conoce como la sumatoria del área parcial, o sea, del área que está arrastrada por esto y finalmente multiplicado por el centroide o la distancia centroidal entre esta área local que le vamos a llamar A' y esta B testada, ¿no? Dicho esto, si son figuras compuestas, solo hacemos una sumatoria de cada una de las áreas, por lo que queda esta sumatoria aquí, ¿no? Finalmente, esta propiedad también recibe el nombre de Q. Y con esto, nosotros terminamos teniendo nuestra ecuación. Por lo tanto, hay que entender sobre todo cómo se calcula esta sumatoria. Dicha sumatoria tiene que calcularse, pues, a través del barrimiento de área, porque es ahí donde se está dando el equilibrio del cortante transversal. Pero para poder calcular un primer momento de área, yo tengo que calcular el área total incluida en la región por la distancia centroidal, tal y como ocurre en la fórmula de centroide. Así que aquí, por ejemplo, cuando tengo un área sencilla, pues es multiplicar el área parcial por la distancia entre ambos centroides. Pero si se trata de una figura completa, nosotros podemos calcular cada una de las áreas que componen la región, digamos, parcial, multiplicándolo por cada uno de los centroides, de distancias de los centroides de esas áreas parciales al eje neutro. Bueno, este concepto, tengo que admitirlo, toma un poco de tiempo entenderlo, y considero que lo mejor va a ser realizar una serie de ejercicios. Pero antes de concluir con la ecuación de cortante transversal, hay que tener en cuenta una implicación muy importante. La primera de ellas es que, pues, el cortante transversal tiende a ser máximo a la altura del eje neutro, porque el producto del área y del centroide van a ser máximos, ¿no? De hecho, si ustedes analizan, por ejemplo, aquí vamos a poner el caso de un rectángulo, ¿no? Para el caso de un rectángulo, ustedes toman el rectángulo y, por ejemplo, este rectángulo va a tener una base de B, una altura de H, y pues saben que el eje neutro es H sobre 2. Ya esto es algo que ustedes a estas alturas del curso ya deben de conocer y dominar. Entonces, aquí nos traemos esto y finalmente a este le vamos a denominar H sobre 2. Pero lo importante es la ubicación de cualquier punto. Digamos que yo quiero calcular el cortante sobre un punto arbitrario A. Este punto arbitrario A, ¿dónde se va a colocar? Bueno, primero, este se encuentra a una distancia que yo voy a denominar como Y. Bien. Y vamos a dejar la función del rectángulo con respecto de A. Y a partir de ahí me va a quedar la función y yo voy a poder evaluar dónde está el máximo, dónde va a ser el cero. Y a partir de ahí, si bien esto no es técnicamente formal, yo lo puedo extender a cualquier tipo de figura porque el régimen de cortante va a ser muy similar. Bueno, entonces, analicemos el caso de un rectángulo.
Primero vamos a suponer algunas cosas. Por ejemplo, vamos a tener que en el cortante yo voy a tener una V, yo tengo la B aquí, y finalmente el momento de inercia, que este sigue siendo base por altura cubo sobre 12, ¿no? Que esta es la definición. Y finalmente, lo importante. Lo importante va a ser precisamente esta integral, que es la que vamos a estar evaluando acá, o incluso dejarlo en forma de sumatoria. Primero veamos cuál va a ser el área de esta región que voy a pintar en azul. Vean ustedes que la región del área azul, o sea, A', va a ser igual a una base de B y a una altura, ojo, vean ustedes, donde le estamos mochando a h sobre 2 el valor de y. Entonces, aquí vamos a tener una altura de h2 menos y, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, como podemos ver, esta distancia completita es h sobre 2, es la distancia centroidal. Esta es la distancia y de cualquier punto con respecto a. Si a h sobre 2 le restamos y, vamos a tener la altura, mientras que la base es b. Esta se pone acá. Finalmente viene lo más, digamos, retador, que es la distancia v. Esta distancia v yo la tengo allá. Y bueno, aquí nosotros podemos ver precisamente una cosa. Primero, a esta distancia, nosotros tenemos el valor de y. O bien, más fácil, tenemos el valor de h2 una vez más. Pero ahora le estamos quitando este cachito de acá arriba, que sería el centroide del rectángulo. Bien, aquí hay que tener mucho cuidado porque ya dijimos que la altura de este rectangulito es h2 menos y. Entonces, a este h2 le voy a restar, pues, quitémoslo acá y abrimos un corchete. A este h2 le voy a quitar la mitad de la altura de ese rectángulo. Y la altura de ese rectángulo es h2 menos y. Y esto a su vez hay que dividirlo entre 2. Por lo tanto, aquí tenemos h2 menos y, pues va a ser la altura de este rectángulo, ¿no? Pero si nada más hay que quitarle la mitad, pues esto es un medio de h2 menos y. Finalmente, con cuidado, vamos a restárselo a h sobre 2, porque al final yo quiero esta distancia, que es la que vamos a llamar v testada, ¿no? La distancia al eje neutro del centroide del rectángulo. Entonces aquí vamos a hacer una serie de simplificaciones. Esta parte de aquí todavía no la voy a desarrollar, prefiero trabajar acá, y aquí yo voy a tener lo que denominamos como mi Q, o sea, el término de cortante, el primer momento de área parcial, ¿no? Parcial del área sombreada. Entonces aquí desarrollamos, esto de aquí ahorita lo voy a dejar en paz, y luego aquí tenemos h sobre 2 menos h sobre 4, y finalmente aquí tenemos menos por menos da más, y esto es más y sobre 2, ¿no? Entonces, finalmente simplificamos h sobre 2 menos y finalmente h2 menos h4 es h4, y finalmente aquí va a quedar y sobre 2. Y bien, esta sería la expresión. Vean ustedes que esto se trata de una expresión cuadrática que nosotros podemos colocar aquí mero, ¿no? Vean ustedes que aquí va la Q, lo que conocemos como Q. Bien. Ahora, con esta información, nosotros vemos primero... Ay, creo que borré algo. Sí. Bueno, ahí está. Con esta información podemos ver, por ejemplo, que esta B se va. Y luego también por regla de la tortilla paso el 12 para arriba. Esta parte de aquí no nos interesa tanto, es constante, pero definitivamente nos interesa la expresión cuadrática, ¿no? Y esta expresión cuadrática va a ser h cuadrada sobre 8, porque es el primero por el primero. Acuérdense que pueden usar lo que en inglés se conoce como FOIL.
primeros, luego aquí vamos a tener externos, en este caso más HY también sobre 4, porque aquí tenemos H2 más Y sobre 2. Luego tenemos aquí los internos, que curiosamente se va a cancelar. Vean ustedes que aquí me queda menos HY sobre 4. Y finalmente aquí vamos a tener, este es el interno, este es externos, internos, y los últimos, last, menos Y cuadrada sobre 2. Ok. Bueno, primero vemos que estos términos se van. Y finalmente me queda la función de distribución, que podemos ver que es perfectamente cuadrática, ¿no? O sea, h cuadrado entre 8 menos y al cuadrado sobre 2. Ok, bueno. Si ustedes resuelven esta, es decir, derivan esta ecuación, van a encontrar que el cortante máximo, o sea, nosotros vamos a tener que esta es una función de tau, ¿no? Y obviamente ustedes desean obtener el cortante máximo de la sección. Para poder encontrar, acuérdense, el máximo de una sección o el máximo de lo que sea, pues podemos sacar la derivada de tau con respecto de y e igualarla a 0. Vean ustedes que esta constante la podemos dejar afuera, pero realmente no me va a afectar mucho porque al final va a ser igual a 0. Lo que importa es lo que está dentro del paréntesis. H cuadrada entre 8 se va porque es una constante. Mientras tanto, la derivada de esto va a ser prácticamente menos y, ¿no? Y este es igual a 0. Rápidamente encontramos que y es igual a 0 y por lo tanto tau max debe de ocurrir ¿en dónde? En el eje neutro, ¿no? Ahora, ya conocido y igual a 0, podemos encontrar también el tau max del rectángulo sustituyendo en la función. O sea, tau max va a ser igual a tau con y igual a 0. Y obviamente esto me va a dar 12 v h cuadrada 8b h cúbica. Entonces, vean ustedes que h cuadrada se va con una h cúbica. Me queda 8bh y finalmente aquí tengo 12v. Bien. 12 octavos, si esto lo dividimos entre 4, 4 por 3 da 12 y 4 por 2 da 8. Base por altura es el área y este es el cortante. Por eso se dice que el máximo cortante transversal de una sección rectangular es 3v sobre 2a. Finalmente debemos de probar otra cosa. Y la otra cosa que se debe de probar es que en los extremos libres, o sea, en y igual a más menos h sobre 2, yo debo de tener un cortante transversal de 0. Y para esto, pues yo tengo 12v bh cúbica. Y luego aquí yo tengo h entre 2. Aquí yo tengo h cuadrada entre 8 menos un medio. Y finalmente la y es más y menos h cuadrada sobre 2, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver lo siguiente. H cuadrada al cuadrado, h entre 2 al cuadrado es h entre 4. Por un medio es h al cuadrado entre 8. Todo esto se va a hacer 0 naturalmente. Y si todo esto se hace 0, pues finalmente sabemos que tau es igual a 0. Entonces, toda esta información me sirve para yo poder dibujar la distribución del cortante transversal en una sección. Aquí lo hicimos en un rectángulo, pero puede aplicar a cualquier tipo de figura geométrica. Entonces aquí, finalmente, tenemos la distribución del corte transversal en una sección, ¿no? Y bueno, primera regla, para un cortante vertical, mi eje neutro va a ser el eje perpendicular a dicha fuerza, porque me va a generar un momento que gira en torno a ese eje perpendicular. Esa es la razón por la que el eje neutro termina siendo este de acá. Y aquí lo vamos a colocar. Luego dijimos que el cortante transversal es 0 en los extremos, en más menos h sobre 2, y es máximo a la altura del eje neutro. También sabemos que es de distribución parabólica,
Por lo tanto, aquí nosotros tenemos finalmente el efecto del cortante transversal. Así que este ejemplo del, del cortante no solamente me sirve para ver una situación típica, sino también para conocer su distribución, ¿no? Finalmente, si nosotros nos traemos este elemento que yo había coloreado en azul, ya para concluir, vean ustedes que por un lado voy a tener un esfuerzo normal causado por flexión, por el otro lado voy a tener otro esfuerzo normal y finalmente acá arriba yo tengo un cortante, ¿no? Esto obviamente tiene que equilibrarse con un cortante aquí y además, como estos momentos me están ocasionando un par en contra, yo tengo que tener otro par de momentos que estén a favor. Esto significa que el cortante transversal no solamente se está dando en la superficie horizontal, sino también en las superficies laterales, lo cual va muy en línea con la dirección del cortante transversal que lo va generando cuando vemos el diagrama de cortante, ¿no? Asimismo, ese diagrama que estoy dibujando ahí lo vamos a retomar en la unidad 2, lo cual va a constituir precisamente la situación del momento local. Bueno, entonces esto es todo el fundamento teórico que necesitamos, siendo esta la fórmula más importante. Para yo poder evaluar esta fórmula en una ecuación, aquí yo me voy a traer esto, vamos a analizar el siguiente problema. Este es el problema 1.18. Y el problema dice, encuentre el máximo esfuerzo cortante transversal en la viga que se muestra a continuación. Para eso, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Primero, dibujar nuestro diagrama de cortante, ubicar dónde está el mayor cortante V y finalmente, ya cuando haya identificado la sección, dentro de esa sección, pues yo sé que el corte máximo va a ser a la altura del eje neutro. Tenemos que encontrar el eje neutro, de paso el momento de inercia y al final también el espesor y pues ya la Q, ¿no? De paso. Entonces, el procedimiento es muy lógico y me lo está dando la misma fórmula. Entonces aquí vamos a analizar primero la viga. Esta es una viga simplemente apoyada y como tal tiene dos apoyos. Un apoyo está en R1 y el otro está en R2. Sin embargo, esta de aquí es una viga asimétrica. Por lo tanto, acá yo voy a tener una carga de 1000 libras, la cual no se encuentra en el perfecto centro, sino que se encuentra a una distancia de 3 pies del apoyo izquierdo y 2 pies del apoyo derecho. No, cuidado. Vamos a dibujar entonces 3 y 2, ¿no? 3 pies y 2 pies. Ahí está. Y aquí puedo poner una línea imaginaria para denotar, ¿no? Digamos que la ventaja en cuanto a procedimiento de este problema es que yo nada más tengo que dibujar el diagrama de cortantes. El de momentos no lo voy a necesitar para este problema. Entonces aquí, como siempre, vamos a empezar con el paso cero. Y este famoso paso cero, pues va a constituir el equilibrio. Vamos a encontrar las reacciones. Ya como práctica usual vamos a hacer sumatoria de momentos. Aquí vamos a poner los 3 puntos. Sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0, positivo en contra. Entonces, si hacemos momentos con respecto aquí, vamos a tener un momento de 1000 que va a favor y a una distancia de 3. Por lo tanto, aquí vamos a poner 1000 menos 1000 por 3. Y finalmente R2 me va a estar generando un momento en contra, positivo, y a una distancia de 5, ¿no? Entonces aquí esto es menos 3000 más 5, R2 igual a 0. Bueno, despejando esto rápidamente, pasamos el 3000, dividimos entre 5 y esto me va a dar 600 libras, ¿no? Naturalmente, para R1 hacemos sumatoria de fuerzas en Y, positivo vertical para arriba y tenemos R1 más R2 menos 1000 y esto lo igualamos a 0.
Ahora sí, vamos a despejar para R1. Esto es 1000 menos R2. Y esto pues es 1000 menos 600, lo cual termina quedándome 400 libras. Aquí lo indicamos. R1 son 400 libras y R2 son 600 libras. Para eso, ya continuamos con el siguiente paso, que es el trazado del diagrama de cortantes, que es el único que vamos a necesitar para este problema. Igual, debajo del diagrama de cuerpo libre, yo puedo trazar las líneas que constituyen el diagrama de cortantes, nomás que esta se me sacó ahí una flecha. Y acá pues dibujamos como siempre el eje representativo de la viga. Y aquí vamos a anotar cortante en libras. Luego, el diagrama empieza con 400 libras y este no cambia hasta que se topa con 1000. Entonces aquí vamos a poner en el diagrama, de manera directa, 400 libras. Una vez que tengamos eso, hay una bajada de 1000. Por lo tanto, aquí vamos a poner 400 menos 1000, pues en el diagrama me queda menos 600. Aquí pues nuestra escala. Y finalmente estos menos 600 se equilibran hacia 0. El corte máximo, al menos en valor absoluto, va a ser igual a 600 libras. Muy bien. Ya tenemos entonces el primer paso. Puede ser en cualquier punto del segundo tramo, mientras esté en el área de las 600 libras. Ya que ustedes ya pueden ir marcando el primer dato, ¿no? Bien. Entonces aquí hemos puesto el paso 1. No lo había notado como tal, pero el paso 1 es el diagrama de cortantes, ¿no? No más de cortantes. Ahora, vamos con el paso 2, que es el cálculo del centroide. Aquí lo que voy a hacer es, me voy a traer esta figura de cerca. La voy a analizar de cerca. Y está interesante porque esta no es una figura simétrica. Bueno, tiene un eje de simetría vertical, pero el otro eje es asimétrico. Así que va a estar movido el eje neutro, ¿no? Y aquí es donde viene el paso 2. Directamente el centroide no me ayuda de mucho, pero me sirve para conocer dónde va a estar mi esfuerzo máximo. Acuérdense que para esto necesito inicialmente identificar dos cosas. Primero, la referencia, que casi siempre esta referencia va a estar en la parte inferior de la figura. La otra cuestión, pues son las figuras identificables. En este caso podemos ver que hay 3 rectángulos y empezamos con el rectángulo que siempre esté más cerca de la referencia para evitar confusiones. Una vez hecha esta identificación, ustedes ya pueden empezar a trazar una tabla. Dicha tabla debe de incluir una columna para las áreas, una columna para los centroides locales con respecto a la referencia y otra más para los productos. Entonces, dibujamos, hacemos lo mejor que podamos. Y aquí tenemos el área, aquí tenemos el centroide local y aquí tenemos los productos, ¿no? Y en este caso, pues tenemos que hacerlo para la figura 1, para la figura 2 y para la figura 3. Y aquí lo ponemos, figura 1, figura 2 y figura 3. Y acá abajo, pues hacemos sumatoria de áreas y aquí vamos a hacer sumatoria de primeros productos. Bueno, la figura 1 tiene un área cuya altura, cuya base es de 6. Esta base de 6 la podemos notar acá. Y altura es de 1. Entonces, hacemos el cálculo. Nada del otro mundo, esto está en pulgadas cuadradas. 6 por 1, pues da 6, ¿no? Para la segunda figura, nosotros tenemos una altura de 1, perdón, una base de 1 y también una altura de 6. Aquí lo vamos a poner así. Base por altura. Y esto también da 6. Finalmente, para la figura de arriba, nosotros vamos a tener una base de 2 y una altura de 1. Y 2 por 1 da 2 por 1 da 2. Entonces, sumando esto, me va a dar un área total de 14 pulgadas cuadradas. Para el centroide local,
Pues tomando la referencia, vamos a empezar con este valor intermedio. Dado que la altura de este rectángulo es 1, pues la mitad es 0.5 y está pegada a la referencia. No hay que sumar nada más. Para la siguiente figura, nosotros tenemos esta altura de 1 con la cual se mueve, porque ahora yo voy a empezar desde acá, y el centroide de la segunda va a estar alrededor de 3. 3 más el 1, me quedan 4. Y finalmente, para la figura de arriba, yo puedo ver que la figura de arriba tiene una altura de 1, el centroide está a 0.5, y si le restamos a 8, vemos que esta distancia es 7,5. Bien, siempre es la distancia del punto medio a la parte de abajo. Una recomendación que les doy es que para los puntos de para las figuras que están más arriba, ustedes tienen que ir acumulando alturas. Por ejemplo, 1 más 6 entre 2 y luego 7 más 1,5, que es 7,5. Ahora sí, sigue lo que yo considero más fácil, esto como hojita de Excel, esto por esto que me va a dar esto, ¿no? 6 por 0.5, esto está en pulgadas, y obviamente esto va a estar en pulgadas cúbicas, me va a dar 3. Luego 6 por 4 es 24, y finalmente 2 por 7,5 es 15. Si sumamos esto, 3 más 24 es 27, más 15, 42 pulgadas cúbicas. Y ahora no queda más que aplicar la fórmula general del centroide, que es básicamente centroide igual a suma de primeros momentos entre el área total. 42 pulgadas cúbicas entre 14 pulgadas cuadradas me va a dar un resultado de 3 pulgadas. Aquí, por ejemplo, si tienen dudas con este cálculo, no duden usar su calculadora, pero esto vemos que efectivamente nos da 3. El centroide de 2 está en 4, por lo tanto, el centroide global que voy a marcar en rojo se va a encontrar a 3, y este ya lo puedo marcar con este eje, y finalmente decirle, ok, este es el centroide global. Aquí nosotros podemos encontrar otra cuestión. Ahí es donde va a estar el cortante máximo, y por lo tanto es aquí donde vamos a hacer la partición del elemento. Aquí vamos a denominar este elemento como A, y vemos que aquí el ancho de la sección va a ser efectivamente igual a 1. Por lo tanto, por observación, encontramos la segunda letra, donde B es igual a 1 pulgada. Siempre que encontremos una letra, chicos, encuádrenla, porque luego es difícil encontrarla cuando ya tenemos que hacer la evaluación, ¿no? Entonces aquí ya sabemos a qué altura se va a hacer el cortante transversal. El tercer paso naturalmente va a ser el momento de inercia, y el momento de inercia pues se calcula a partir de los datos que ya teníamos del centroide. Noten que en el área del centroide yo tomé primero la base y luego la altura, así que me voy a ir en ese sentido para también calcular los momentos de inercia, ¿no? Y aquí lo ponemos, momento de inercia. Y aquí se utiliza otra tabla, muy parecida a la anterior, un poquito más larga porque hay más cosas. Y bueno, por ejemplo, aquí también debemos de tomar en cuenta las 3 figuras que componen mi sección. En este caso no olvidemos que son 3 rectángulos. Aquí vamos a poner figura 1, figura 2 y figura 3. Y empezamos con el momento de inercia centroidal. En este caso lo voy a poner con Z porque usualmente es el eje lateral. Y aquí vemos que el momento de inercia centroidal va a ser base por altura al cubo sobre 12. Ok, esta es una operación relativamente fácil de hacer. Y esto es 0.5, ¿no? Esto va a quedar pulgadas a la cuarta. Y esto lo pasamos para acá. Luego, para la segunda figura, nosotros vamos a tener al revés, una base de 1, una altura de 6 al cubo, dividido entre 12, ¿no? Aquí, por ejemplo, mentalmente ustedes pueden dividir 6 entre 12 como 6 por 6 por 6 entre 6 por 2. Se deshacen de un 6. 6 por 6 es 36 entre 2 da 18. Igual, si no están seguros, ya saben, van a tener 1 por 6 al cubo sobre 12. Y esto da 18 pulgadas a la cuarta, ¿eh? Y finalmente la tercera figura tiene una base de 2,
tiene una altura de 1, entre 12, esto es 2 doceavos, un sexto. Y esto por ahorita lo puedo dejar así. Bien, la segunda columna es fácil, porque la segunda columna es básicamente traernos las áreas que ya calculamos en el paso anterior. Es decir, 6, 6 y 2. Pero aquí no las vamos a sumar. El tercer paso requiere más concentración, pero tampoco es tan complicado, porque es básicamente elevar al cuadrado la distancia entre el centroide global y el centroide local. Por ejemplo, el primer centroide da 0.5, y a eso le restamos el centroide global, que es 3. No importa en qué orden lo hagamos, porque al final se eleva al cuadrado. El segundo centroide mide 4, y el tercer centroide está en 7,5, ¿no? Y bien, aquí es donde nosotros vamos a aplicar el principio de Steiner o de ejes paralelos, donde IZ se iguala a IZ' más área por D al cuadrado. Es decir, yo voy a multiplicar estas dos columnas y se la voy a sumar acá. De tal manera que aquí me quede el IZ que estoy buscando. Yo voy a sumar las contribuciones de las tres columnas y el momento de inercia total es el que voy a usar para la ecuación. Por ejemplo, para el primer rectángulo tenemos 0.5 más 6 veces multiplicado por 0.5, perdón, menos 3, y esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí, si hacemos el cálculo, llegamos a un valor de 38. Luego, el segundo se puede hacer a mano. 4 menos 3 es 1, al cuadrado es 1, por 6 es 6, más 18 es 24. Y aquí igual podemos decir 18 más 6 por 4 menos 3 al cuadrado, 24. Y el último correspondería a un sexto más 2 multiplicado por 7,5 menos 3 elevado al cuadrado. Y esto me termina dando 40,6 periódico. Si sumamos todo esto, pues básicamente el 6 periódico se pasa como decimal y vamos a sumar 38 más 24 más 40. Y esto da 102,6 periódico, ¿no? Y esto nosotros lo colocamos aquí. Este valor es importante porque también lo vamos a usar en la ecuación. Y entonces ya con eso tenemos este valor y lo marcamos. Nos falta la famosa Q. Para la Q, nosotros vamos a trabajar con la sección. Sabemos que el eje neutro está en 3 y el eje neutro me va a partir esta sección en dos T's, una de abajo y una de arriba. No hay opción, tendríamos que a fuercitas sacar una de las dos T's, y para eso, para la Q, me voy a basar en la T de abajo. La voy a poner un poquito más a detalle, por lo tanto, aquí hay que sacar el paso 4, la Q para el punto A, ¿no? Y bien, acordémonos que Q es la sumatoria de las áreas parciales con respecto a Y testada prima, o mejor dicho, V testada. Donde V testada pues es la distancia de cada centroide de la figura al eje neutro global. Lo voy a dibujar de esta manera. Aquí nosotros tenemos nuestra T mocha. Por aquí está pasando el eje neutro. Y bueno, si nosotros nos vamos al primer rectángulo que está aquí abajito, van a ver que este rectángulo tiene una base de 6 pulgadas, tiene una altura de 1 pulgada y por lo tanto el centroide está a una media. El centroide está aquí, ¿no? Y pues bueno, esta mitad de 1 es 0.5 y pues lo que a mí me interesa es esta distancia, lo que vamos a llamar V1 testada. Entonces, si evaluamos Q, encontramos que la primera área pues es 6 por 1, mientras que la B testada pues va a ser 0.5 menos la altura total de la figura parcial, que en este caso es Y testada y esto es 3 pulgadas. 3 menos 0.5, vemos que efectivamente la B testada 1
va a ser 3 menos 0.5. Lo voy a dejar expresado por pedagogía, ¿no? Y luego vamos con la segunda figura. La segunda figura está acá. Y bueno, aquí nosotros podemos entender esta altura de acá. Si la altura de toda la figura es 3, porque es a donde llega el eje neutro, y ya un pedacito de 1 se quita acá, sabemos que esto es 2. Luego, pues, la mitad de 2 es 1. Y podemos decir entonces que b testada 2 va a ser la mitad de 2, que es 1. Luego veamos el área. Dijimos que tiene una altura de 2 y tiene una base de ¿cuánto? Tiene una base de 1 pulgada. Entonces esto es 2 por 1 por 1. Bien, eso era lo que había que hacer, es decir, divides tu figurita parcial en áreas y en centroides, pero ahora tu referencia no va a ser el eje de abajo, sino el eje neutro. Básicamente es eso. Entonces aquí tenemos 6 por 1 por 2.5 y aquí tenemos prácticamente un 2, ¿no? Bien. Hagamos el cálculo. 6 por 2,5, pues el doble de 6 más la mitad es 15, más 2 es 17, y esto está en pulgadas al cubo. Por lo tanto, ya tenemos los 4 valores para calcular el cortante transversal. Quinto y último paso es básicamente formulazo, ¿no? Y bien, para este formulazo nos vamos a traer la ecuación ya conocida. Ahí está, ya la tengo muy marcada, pero me puedo volver a traer la ecuación y la pongo acá. Aquí, por ejemplo, borramos esto. Y aquí nosotros vamos a obtener la ecuación con todos los datos. V es 600 libras, U es 17 pulgadas al cubo. Inercia, si no me equivoco, era 102.6 pulgadas a la cuarta. Si no, vean ustedes aquí. Y la B es de 1, ¿no? La B es de 1, de 1 pulgada. Esto naturalmente me va a dar en P6. Y lo único que debo de hacer es meter esto a la calculadora. 600 por 17 entre 102. Y el 6 periódico sabemos que es 2/3, ¿no? El resultado de esta evaluación nos va a dar 99.35 P6, siendo esta la respuesta final del problema, porque eso es lo que nos está pidiendo el corte máximo, que es 99.35 P6. Ahora, ¿este es el procedimiento correcto? Bueno, vamos a comprobarlo con el programa de MDSolids. Y para eso vamos a definir primero las propiedades de sección. En este caso tenemos una T asimétrica. Igual nos vamos a donde dice flange, donde están todas las T's e I's. Y aquí, por ejemplo, podemos poner general flange. Y aquí nosotros tenemos una sección de T asimétrica. Arriba vemos que hay un patín de 2, un patín menor de 2, un espesor de patín de 1, un espesor de alma de 1, altura de 6, espesor de patín inferior y ancho de patín inferior. Eso está en pulgadas y ya podemos calcular las propiedades de sección. El área efectivamente es 14, el centroide está 3 por arriba, 5 para abajo y el momento de inercia 102.66. Esto es correcto. Nos vamos para atrás y vamos a empezar a sacar la viga. En este caso es una viga simplemente apoyada, la cual tiene una longitud de 5 pies. Aquí no hay que preocuparse por las unidades. Y los apoyos están a ambos extremos, ¿no? Ahora sí, nos hace falta aplicar una carga puntual hacia abajo de 1000 libras, la cual se encuentra a 3 pies del extremo izquierdo. Y ahí está. Vemos que en efecto el cortante es de 600. Y ahora sí, para calcular el máximo esfuerzo cortante, nos vamos a esfuerzos en vigas, beam stresses. Y aquí lo que voy a hacer es, por ejemplo, sé que en 3.01, justo a la derechita, vamos a encontrar los máximos momentos. Esto lo voy a minimizar. Aquí está el 600, ¿no? Ahorita podemos por el momento ignorar el signo.
El máximo cortante está en el eje neutro, por lo tanto nos vamos a quedar en 0. El esfuerzo en P6. Y si calculamos el esfuerzo, efectivamente nos va a dar 99.535, el cual corresponde definitivamente a la respuesta correcta. Bien, entonces esto concluye nuestro problema y el tema de corte transversal. En la siguiente lección, dando continuidad a los 4 temas de flexión y a este de corte transversal, voy a presentar un problema de repaso donde calculemos tanto los esfuerzos normales como los cortantes máximos, previo ya al tema de cálculo de deflexiones que viene después. Ya saben que si tienen alguna duda, no duden dejar su comentario en el canal. Yo haré todo lo posible para responderlo lo más pronto posible. Y también esto va a contribuir a las interacciones del canal. Asimismo, les pido que le den like a este video, así como a otros del canal. Y pues en caso de que no se hayan suscrito, suscríbanse. Y en caso de que ya lo hayan hecho, no se les olvide dar clic a la campanita para darle seguimiento a nuevos videos. Ya saben que aquí, como lo pueden notar, yo le dedico mi tiempo, dedico esfuerzo para poder sacar estos materiales que no son tan fáciles de encontrar por internet. Por lo tanto, es una manera, estas acciones que estoy comentando, son una manera de agradecer el esfuerzo en este canal. De antemano, muchas gracias y si no hay nada, y sin nada más que agregar, nos vemos a la próxima.